noches, gracias por acompañarnos en Perspectiva Mundial. Soy Margarita Rojas con una emisión que pone su foco en la visita de la líder venezolana María Corina Machado a la Casa Blanca y en sus gestiones en el Capitolio y otros escenarios en busca de un rumbo claro, de un rol claro para la oposición en el escenario de transición por etapas que ha diseñado a su conveniencia la administración Trump. Una visita con sabor agridulce por las formas que también hablan y por el fondo, que incluye la polémica decisión de María Corina de entregarle a Trump la medalla y el diploma del Premio Nobel de Paz, lo cual causó un comunicado de aclaración de parte del Comité del Nobel en Noruega. La medalla se puede ceder, el premio no. Para hablar de todo esto nos acompañan Víctor Mijares, docente e internacionalista de la Universidad de los Andes, y nuestro corresponsal en Washington, Juan Camilo Merlano. Hola, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Hola, Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Juan Camilo, empiezo con usted para que nos dé su lectura sobre esta visita tan particular de María Corina Machado a la Casa Blanca y la lectura que ya se empieza a ver allá en la prensa estadounidense. Bueno, fue una visita que realmente dejó algunos hechos para destacar, sin duda. Digamos que en la antesala a la llegada de María Corina Machado había muchísima expectativa sobre cómo iba a ser el manejo de la cita. Finalmente fue publicada en la agenda oficial del presidente de los Estados Unidos, pero todo fue muy manejado bajo perfil, si se quiere, quizás a la espera de cómo, o ante la inquietud de no saber cómo iba a reaccionar el presidente de los Estados Unidos ante María Corina Machado, que era la primera vez que la iba a ver, que se iba a sentar con ella, que no la conocía. Por eso, digamos que fue un hecho cerrado a la prensa. Incluso María Corina ingresó por una puerta lateral a la Casa Blanca. En ningún momento en el interior del complejo de la Casa Blanca hubo acceso a medios o hubo imágenes que medios pudieran tomar de ella. No hubo mayor comunicación. El presidente Trump no se refirió, sino fue hasta horas de la noche a la visita, y se publicó la fotografía oficial por parte de la Casa Blanca ya cerca de las 10 de la noche. Entonces, en términos de perfil, fue una visita que sí fue importante, pero que en su momento no se le daba mayor trascendencia, y que de hecho coincidía con otros gestos. El presidente Trump en la antesala decía que Delcy Rodríguez era magnífica, que estaban trabajando muy de cerca con los Estados Unidos, y simultáneamente, que fue un hecho que se conoció ya en la mañana del viernes, pues se supo que al mismo tiempo en el que María Corina estaba aquí en Washington, pues allá en Caracas estaba el director de la CIA, John Ratcliffe, reuniéndose con Delcy Rodríguez y dándole un poco más de oxígeno a las autoridades interinas, en esa lógica que el presidente Trump ha destacado, y es que continúan colaborando. Pero ya en las horas posteriores, por comentarios recientes del presidente de los Estados Unidos diciendo que había tenido una muy buena reunión con María Corina, que la respeta, que ella lo respeta a él, que ese gesto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz es muy destacable por él, pues es un tono que uno puede concluir positivo y un balance positivo de ese primer encuentro entre ambos allí en el despacho Oval, y que parece que marcan una hoja de ruta que puede traer beneficios para la oposición venezolana. Sí, Juan Camilo, eso sobre los hechos que usted nos relata. Para ir al fondo y al análisis, antes de darle la palabra al profesor Mijares, los invito a escuchar precisamente esa declaración de Donald Trump. Hoy, justamente, cuando le preguntaban por qué ha elegido darle su apoyo a los miembros del régimen y no a María Corina Machado. Y este era el balance que hacía y la explicación de por qué esta actitud que resulta tan extraña para el resto del mundo. Bueno, si alguna vez recuerdas un lugar llamado Irak, donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, todos fueron despedidos y terminaron siendo ISIS. En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo ISIS, así que lo recuerdo. Pero te diré que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho, y ella obviamente me respeta a mí y a nuestro país, y me entregó su premio Nobel. Pero te digo algo, la conocí, no la conocía, y me impresionó muchísimo. Es una mujer realmente excepcional. Profesor Víctor Mijares, cuando escuchamos a Trump decir esto, ¿usted qué piensa sobre la visita y sobre el momento de la relación de la oposición venezolana con el gobierno Trump?
Pues lo que pienso es que esto es un análisis frío. Todo el mundo está en este momento tratando de ver cómo posiciona mejor sus propias ideas, su propio rol en una transición sobre la cual, pues, aunque pareciera que efectivamente hay unas etapas, hay una secuencia, no hay tampoco claridad exacta acerca de lo que puede pasar. Hay muchos factores en juego. María Corina Machado con ese gesto obviamente está tratando de impactar directamente en el ego de Donald Trump, sabiendo que es pues un líder político y una figura pública a la cual le encanta, por supuesto, ese tipo de gestos simbólicos, que lo ensalcen, que lo pongan en el centro, y ella está jugando, digamos, como a psicológicamente aproximarse a él de esta manera para lograr tener allí una posición un poco más cercana, tomando en consideración que la oposición, sobre todo después del 3 de enero, pero desde el despliegue de las fuerzas, pues no ha tenido ningún tipo de rol significativo que jugar en todo esto. Y en este momento hay un diálogo directo entre los remanentes del régimen chavista y la Casa Blanca. Entonces aquí están todos tratando de ver cómo se ubican cerca y Trump tratando, por supuesto, de jugar y de llevar adelante una transición en la cual yo coincido con el análisis que hace y que además no es un análisis de Trump, es un análisis que le fue entregado por parte de la CIA y creo que es un análisis realista y frío de que el desmonte drástico del régimen podría ser contraproducente y podría y tendría que obligar a los Estados Unidos, si esto ocurriese de esta forma, a desplegar no los hombres que desplegó en la Fuerza Delta, sino tener que desplegar 100.000 o 150.000 hombres para estabilizar el país sin ningún tipo de garantías y con la posibilidad también de un impacto muy grande para América Latina y muy especialmente para Colombia. Entonces, en ese sentido, creo yo que esto es un juego más largo de lo que mucha gente cree. Lo que sí parece claro, profesor, es que en efecto María Corina Machado está tratando de aclarar el camino, de aclarar el rol, y esto era lo que mencionaba esta mañana en su rueda de prensa sobre una intención que también es clarísima. Ellos van a ir a Venezuela a reclamar su espacio. Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Y le pregunto a Juan Camilo Merlano, porque esta declaración parece responder a aquello que dijo en su momento Marco Rubio, es que el problema es que la oposición no está en Caracas. Juan Camilo, sobre ese tema de lo que parece ser un retorno inminente de la oposición a Venezuela. Y ese es un punto central, el que estaba destacando María Corina, y en efecto ha sido una problemática, y es que la realidad política en Venezuela ha obligado a que varios líderes de la oposición pues hayan tenido que exiliarse en contra de su voluntad y por cuenta de la persecución y en muchos casos encarcelamiento que han sufrido en territorio venezolano. Y no solamente los líderes políticos, la gente que trabajaba con María Corina, por ejemplo, hoy en la conferencia de prensa y en la Fundación Heritage, estaba llena de colaboradores de María Corina que fueron los que la acompañaron a hacer la campaña en el 2024 de pueblo en pueblo, de región en región, y que también estuvieron perseguidos por el régimen y obligados a salir de Venezuela. Y no solamente ellos, los millones de venezolanos que María Corina también mencionaba, pero el retorno de ella significaría también el retorno del liderazgo de la oposición en territorio venezolano, que para muchos es la oposición verdadera, porque sí, en Venezuela hay una oposición que se dice está representada hoy en día, por ejemplo, en la Asamblea Nacional con algunas curules, el caso de Enrique Capriles, pero la que es vista como la verdadera líder de la verdadera oposición es María Corina Machado y su movimiento. Entonces es fundamental que esté en Venezuela. La gran pregunta es cómo y cuándo va a volver, y si de verdad Estados Unidos va a jugar un papel para su retorno a Venezuela. Ya veíamos que en la salida, pues de manera indirecta estuvieron allí involucrados a través de una organización, de un retirado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Habrá que ver si ellos tienen algún tipo de responsabilidad en su retorno. Ya se ha dicho, por ejemplo, que los Estados Unidos está estudiando la posibilidad de que a través de compañías privadas de seguridad otorgue garantías de seguridad a empresas estadounidenses que decían ir a Venezuela. Entonces es muy clave ver cuál va a ser el papel que va a jugar el gobierno de los Estados Unidos en el regreso de María Corina Machado.
Profesor Mijares, el eventual retorno de María Corina y de otras figuras de la oposición, según ella manifiesta, la liberación de presos políticos en los últimos días, pues sin duda configuran un escenario distinto, un cambio en lo que era un statu quo ya de alguna manera normalizado, por cruel que fuese. ¿Piensa usted que de todas maneras ya se están creando las garantías para que la oposición pueda regresar y que va a haber un panorama de mayor respeto a las libertades? No, garantías no. No hay ningún tipo de garantía en este momento. Lo que hay es una posibilidad. Se están abriendo posibilidades precisamente para que puedan hacer política en un país en donde, desde luego, va a seguir siendo peligroso hacer política. Aquí no estamos hablando en ningún momento de que este retorno esté exento de problemas, de amenazas, de encarcelaciones, incluso amenazas contra la vida de los opositores, de esa oposición mayoritaria que representa María Corina Machado, pero no veo estratégicamente ninguna otra alternativa, porque de no hacerlo caerían en una absoluta marginación en este sistema que está emergiendo. Este sistema, digamos, de este chavismo 3.0, con presencia estadounidense en el Caribe, con una amenaza latente de uso de la fuerza, ya con, digamos, una potencial apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, lo que implica también el posicionamiento nuevamente de una estación permanente de la CIA en Caracas, porque todas las embajadas de los Estados Unidos hay una estación de la CIA, desde luego, y esto pues crea ciertas condiciones que, insisto, no son una garantía, pero es absolutamente necesario. Han entendido el problema, han entendido que no se puede hacer oposición, digamos, a la distancia y que los espacios van a tener que ser llenados de alguna u otra forma y tener que aprovechar entonces esta situación en donde hay, no, por supuesto, un desmontaje digamos, del régimen, pero sí una pequeña flexibilización que tiene que ser aprovechada para nuevamente insertarse en la sociedad venezolana y tratar de levantar las bases y hacer valer precisamente ese apoyo popular que tuvieron en 2024. Profesor, y a propósito de lo que usted menciona, la gran pregunta ahora es ¿en qué está el régimen? Porque estamos viendo una serie de, digamos, de declaraciones contradictorias y ahí todos tenemos la sensación de que hay mucho negociándose bajo la mesa y que de todas maneras, en este punto la pregunta es ¿en qué está Delcy Rodríguez y cuál es su verdadero papel? Es decir, está siguiendo las instrucciones a rajatabla de Washington, pero públicamente ella mantiene digamos, un tono deliberante frente a Estados Unidos. Escuchemos lo que decía en su informe de cuenta hace apenas unas horas ante la Asamblea Nacional. Y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada y por eso yo llamo a la unión nacional para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Profesor Mijares, ¿en qué está Delcy Rodríguez? Está en la supervivencia, está en ganar tiempo, está en una maniobra palaciega, que es un poco lo que han hecho los Rodríguez toda la vida, tanto Jorge como Delcy, que es moverse en el ámbito de la paradiplomacia, en algunos casos, digamos, la diplomacia directamente, pero también de la paradiplomacia, tratando de ganar todo el tiempo posible y además en un proceso muy interesante de mutación del chavismo. El chavismo ha mutado varias veces, pero yo diría que es una de las mutaciones más interesantes porque es de las más drásticas que puede haber. Es una mutación en donde ya era bastante pragmático Maduro, pero se mantenía hasta cierto punto en una posición de mayor contestación, de mayor rebeldía frente al orden internacional y muy particularmente frente a Occidente y los Estados Unidos, pero en este caso, pues, la situación que llevó a Maduro a una cárcel en Nueva York, la situación actual de esa amenaza en el Caribe, desde luego que los pone en una posición, digamos, distinta, en donde adicionalmente tienen que hablarle a otro público. No creo que sea tanto el público que serían las bases chavistas. Las bases chavistas están bastante menguadas. El propio Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigido por, sobre todo, Diosdado Cabello, fue
parcialmente desmantelado en sus bases ideológicas para poder sostener un régimen que ya estaba abandonando las bases chavistas, digamos, la ideología chavista, para irse un poco más hacia la idea, digamos, de la supervivencia pragmática. Pero esto ya es pragmatismo mucho más estricto, ¿no? De forma mucho más cruda, de forma mucho más agresiva y abierta. Sin embargo, todavía tiene que hablarle, no insisto, a las bases, sino hablarle a los otros centros de poder. Hablarle a los centros de poder que además son poder duro. Estamos hablando de Diosdado Cabello y los grupos, digamos, represivos, parapoliciales y paramilitares, además de la inteligencia, ¿verdad? Los servicios de inteligencia, que es la policía política, y Vladimir Padrino o al alto mando militar, porque no creo que Vladimir Padrino tenga, digamos, tanto poder en este momento, pero sí al alto mando militar en general, para poder decirles, estamos haciendo un cambio político, esto no va a moverse hacia una transición plena, vamos a tratar de mantenernos aquí, vamos a ganar tiempo, vamos a tratar de sobrevivir y ustedes van a seguir siendo parte de todo esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque allí están precisamente las principales amenazas, no solamente la amenaza del Caribe, sino la amenaza interna, que es precisamente que le puedan incluso dar un golpe de Estado. Sí, y le pregunto a Juan Camilo, que está en la Casa Blanca, que tiene acceso a los funcionarios, que con frecuencia asiste a estas ruedas de prensa donde se producen estos pronunciamientos, ¿en qué está la Casa Blanca y en qué está la administración Trump? Y para eso escuchemos primero la más reciente declaración de la portavoz que decía y que contestaba pues a esa pregunta que todos se hacen, ¿no? En el sentido de por qué Delcy Rodríguez. Escuchemos a Caroline Leavitt. El presidente sigue considerando que sería muy difícil para la señora Machado liderar Venezuela porque, según él, carece de respeto y apoyo en ese país. Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de mencionar se basó en la realidad del terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional. Y por el momento su opinión al respecto no ha cambiado. Él también ha dicho que le gustaría que haya elecciones en Venezuela cuando sea el momento adecuado. ¿Tiene alguna novedad sobre cuándo podrían ser? ¿Está comprometido con una transición democrática en Venezuela? Sí, y también se ha comprometido a que haya elecciones en Venezuela algún día, pero no tengo un calendario actualizado para usted hoy. ¿Algún día? Juan Camilo, ¿en qué está la administración Trump y realmente existirá ese compromiso de un retorno pronto a la democracia y a unas elecciones libres? Desde el inicio de la administración Trump ha habido dos sectores en el interior de la Casa Blanca que se han mantenido en una especie de pulso, si se quiere. Un sector que buscaba más por la vía diplomática y de negociación frente al régimen de Nicolás Maduro, que ya se había dicho es el sector de Rick Grenell, y otro sector de línea más dura que es el de Marco Rubio. Esa división se sigue manteniendo y naturalmente el presidente Trump es el que toma las determinaciones. Él ya, hay un término en inglés que es el take the win, toma la victoria. Él ya tomó la victoria con la extracción de Nicolás Maduro y en estos momentos está a gusto con el gobierno interino de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez, porque sabe que está cooperando y porque realmente sabe que tiene muy poco margen de maniobra y les toca cumplir con las exigencias de los Estados Unidos. Ahora bien, esa es la posición del presidente Trump en estos momentos, pero quienes lo asesoran, fundamentalmente Marco Rubio, él sabe perfectamente que el régimen de Delcy Rodríguez es lo mismo que Maduro, solo que sin Maduro, que allí están Diosdado Cabello, que está Vladimir Padrino y que para los Estados Unidos estos personajes continúan siendo una amenaza para la seguridad nacional. Habrá presiones de Marco Rubio, eventualmente buscará que haya presiones en contra del régimen para tratar de quizás conseguir más concesiones, quizás que haya un quiebre dentro del mismo régimen, que los Rodríguez quiebren con Padrino y con Diosdado Cabello, pero eso será algo que se irá generando no en el corto plazo. Esto, por el momento, lo que vamos a ver es una cooperación, restablecimiento de misiones diplomáticas, presencia estadounidense en territorio venezolano y poco a poco se pueden empezar a ver descontentos, particularmente frente a esos personajes como Diosdado y como Vladimir Padrino. Pero la cooperación con Delcy Rodríguez va a seguir
y es un hecho que la democracia no es la prioridad del presidente Donald Trump. Sí, Juan Camilo, no causaba de hecho curiosidad ver a Diosdado Cabello flanqueando a Delcy Rodríguez a un lado de su primera aparición ante la prensa hace solo 2 días, con un gesto de evidente molestia, secundando de alguna manera los anuncios en términos de esta nueva realidad. Y le pregunto al profesor Mijares, algunos piensan que esa presión y esta, digamos, política agresiva o diplomacia agresiva de la Casa Blanca que le está resultando a Donald Trump, que de alguna manera se está sirviendo en otros lugares del planeta, podría tener un efecto cascada con Cuba, porque hay muchos que piensan que Cuba está ahí en el radar de Marco Rubio. Sí, desde luego que aquí se está buscando, digamos, no solamente un efecto inmediato como el que se está logrando en Venezuela, sino también efectos en otras partes, no solamente de las Américas, sino del mundo, ¿no? Pero muy específicamente en las Américas. Y, por supuesto, una de las principales víctimas de todo esto es Cuba. Cuba, que ha dependido muchísimo tiempo del petróleo subsidiado de Venezuela, que se ha convertido, pues, básicamente, digamos, en la mente maestra detrás del régimen venezolano, que le ha transferido no solamente ayudas y capacidades, sino también incluso parte de su ideología. Entonces, en ese sentido, creo que eso encaja bastante bien en este diagnóstico acerca de Venezuela como un exportador de inseguridad, pero que a su vez es una especie de estado proxy de la propia Cuba, ¿verdad? Pero bueno, con esteroides, con petróleo, con esa capacidad, digamos, de movilizar más recursos, aunque están bastante cortos últimamente, y muy particularmente por razones también no solamente estructurales de seguridad nacional, sino también personales, ¿no? Y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar del secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, y para quien, digamos, la situación en la isla es un asunto no solamente político, sino personal. Entonces, creo que se quiere aprovechar esto para generar ese tipo de cambios y adicionalmente para disciplinar ciertas conductas en la región, como lo estamos viendo con el presidente Petro. ¿Piensa usted que específicamente van por el régimen cubano también? ¿Van por Díaz-Canel y por todo su esquema? Creo que quieren aprovechar la debilidad estructural que está viviendo el régimen cubano, que es fundamentalmente en este momento, digamos, una gerontocracia, es un gobierno muy envejecido, ¿verdad? En donde hay una serie de carencias estructurales muy marcadas, en donde ya comienza a haber cambios generacionales en la sociedad y en donde, por supuesto, aquí hay un peso muy importante de la comunidad cubanoamericana de la Florida, con un secretario de Estado cubanoamericano que, desde luego, quiere empujar las cosas hacia adelante y no sé si necesariamente esto termine en una operación militar, así digamos como la que vimos el 3 de enero en Caracas, pero sí me parece que están tratando de empujar todo lo que puedan para hacer que ese castillo de naipes que es el régimen cubano pues termine de caerse. Y le pregunto, Juan Camilo Merlano, a este punto nadie volvió a hablar de Maduro. Yo creo que llevamos, no sé, desde que compareció ante la Corte, nadie volvió a hablar del presidente derrocado, o más bien, del tirano derrocado. ¿En qué está Maduro y qué es lo que puede pasar? ¿Podría eventualmente ser sujeta su retorno a Venezuela, que es algo que usualmente menciona Delcy, como parte de una negociación? ¿Qué piensa usted? Pues habría que ver primero qué tiene Delcy y su régimen para ofrecerle al presidente de los Estados Unidos a cambio del retorno de Maduro. Yo francamente eso lo veo muy inviable, a menos de que sean capaces de triangular una negociación de un perfil muy alto a través de Rusia, a través de Turquía, porque Erdogan también ha estado haciéndole llamadas al presidente Donald Trump y han hablado del tema de Nicolás Maduro. Será muy interesante, yo creo que va a ser muy interesante ver el semblante de Maduro en su próxima comparecencia que se tiene prevista para el 17 de marzo, si no estoy mal, ver la diferencia entre la primera comparecencia frente a esta comparecencia que veremos, porque ya habrá pasado un tiempo considerable. Habrá que ver si estará quebrado, pues porque naturalmente estar en el centro de detención de Brooklyn en las condiciones en las que está, pues tendrán algún tipo de consecuencia, por lo menos en su semblante, porque en esa primera audiencia lo vimos parado firme, tenía incluso posición de discurso diciendo en voz alta que era el presidente constitucional de Venezuela secuestrado, que iba a salir libre incluso, que solamente Dios lo podía juzgar y que iba a terminar libre. Todo eso el primer día es fácil, pero mantener ese discurso ya meses después bajo las condiciones en las que está y cuando sus abogados se sienten con él y le digan, quizás aquí vas a tener que negociar, aquí vas a tener que hacer concesiones, quizás aquí es mejor que
que te declares culpable, que cambies tu declaración y que entres a algún tipo de acuerdo con la fiscalía, porque la justicia estadounidense es muy compleja y tienen pruebas muy sólidas en contra tuya. Entonces, yo creo que eso va a ser clave. Hubo algún problema inicial entre su equipo de defensa porque se había inscrito un abogado que no estaba autorizado por el equipo que fue el abogado Fein. Luego el juez Hellerstein finalmente lo expulsó del caso. Entonces, a la espera de cómo será esa nueva comparecencia el 17 de marzo y si hay algún cambio en su declaración. Sí, Juan Camilo, y de hecho leímos en algunas crónicas sobre esa audiencia que Cilia Flores parecía mucho más consciente de la gravedad de la situación, que estaba ella más circunspecta que el propio Maduro, que parecía un poco todavía sin aterrizar muy bien en esa nueva realidad que le esperaba. Yo quisiera saber también como el análisis o la evaluación del profesor Mijares sobre lo que puede ser el futuro de Nicolás Maduro. Yo creo que la situación de Maduro es una situación pues muy compleja, como ya lo advertía Juan Camilo, por claramente, digamos, la Fiscalía de los Estados Unidos no actúa si no tiene pruebas muy sólidas, seguramente las puede tener. La condición, por ejemplo, y lo que pasó con los conocidos narcosobrinos, que son sobrinos de Cilia Flores, que fueron, digamos, encontrados culpables por un jurado de los Estados Unidos también, pues crea un precedente en donde también nos hace pensar que va a ser muy difícil. Si los narcosobrinos no se salvaron, ¿cómo se pueden salvar los narcotíos, ¿no? Entonces termina esto siendo muy, muy complejo para ellos. Y adicionalmente, más allá de todos los temas, todos los intríngulis jurídicos, ¿verdad? Pues eso tiene que ver más con un proceso en una corte. Creo que políticamente Nicolás Maduro y Cilia Flores, porque a veces nos olvidamos del rol de Cilia, pero Cilia también ha tenido un rol importante desde el punto de vista político como una operadora en la sombra que ha incluso ayudado mucho a Maduro a mantenerse en el poder y a tejer esa red, digamos, de distintos nodos que aún sigue funcionando en Venezuela con esos 3 nodos que hemos mencionado. Creo que la situación es también políticamente muy comprometedora porque Maduro en este momento es incómodo para todas las partes. Es incómodo para la oposición venezolana, es incómodo para el gobierno de los Estados Unidos, es incómodo para Delcy. Entonces la situación en este momento es que Maduro pues no pinta nada, precisamente porque no tiene ningún tipo de poder, digamos, de negociación, no puede poner nada sobre la balanza, está fuera del juego en este momento. Entonces no le veo muchas posibilidades, ni jurídicas ni políticas, de volver. Y ya para ir redondeando este análisis, le pregunto a Juan Camilo Merlano, ¿qué está por venir en la agenda que puede ser importante en el panorama? Porque ya hemos visto que se vienen desgranando hecho tras hecho de las cosas que reconfiguran este nuevo escenario. Por supuesto, esperamos la visita de Petro en febrero y eventualmente podríamos ver a Delcy Rodríguez en Washington caminando, como dice ella, y no arrodillada. ¿Cómo digamos que se espera para las semanas que vienen? De manera digna, como dice ella, y tirándole el apoyo a María Corina Machado por el obsequio que le dio al presidente Trump. Bueno, Margarita, de hecho, esa reunión con el presidente Gustavo Petro es clave en lo que tiene que ver con Venezuela. De hecho, hay funcionarios del gobierno que creen que la llamada que le hizo el presidente Petro a Delcy Rodríguez tras esa llamada con el presidente Donald Trump es porque hablaron de Venezuela, es porque comentaron el tema de Venezuela en esa conversación que sostuvieron, y se espera, o por lo menos es la intención de algunos funcionarios, de algunos diplomáticos colombianos, que el presidente Petro pueda ubicarse pueda tener algún tipo de papel en toda esta cuestión, porque él sí tiene cercanía con Delcy Rodríguez. Pues es decir, compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, y por la cuestión también de grupos terroristas, particularmente el ELN, que operan o que delinquen más bien desde territorio venezolano, cruzan hacia territorio colombiano, son una amenaza para Colombia, y se cree que puede haber cooperación en ese sentido. Aquí estuvo el ministro de Defensa y digamos que eso hizo parte de su discurso central en las reuniones con funcionarios del Pentágono y con miembros del Congreso también. Entonces, el tema de Venezuela va a ser parte de esa agenda del presidente Petro aquí en su visita con Donald Trump. Y digamos que al margen de eso, o simultáneamente si se quiere, pues ver la llegada de funcionarios de las autoridades interinas aquí a Venezuela para arrancar con todo el proceso de reapertura de la embajada, que es una embajada cerrada desde el año 2019, que realmente será algo notable también y muy simbólico que asuma nuevamente control de esa embajada. Y también se menciona la posibilidad
se menciona la posibilidad de que haya un regreso a la OEA, pero eso parece estar todavía muy en etapa exploratoria, pero ha habido algunas conversaciones en ese sentido y también podría darse. Muchas cosas en juego, especialmente interesante ese reposicionamiento de Gustavo Petro de contradictor a eventualmente mediador en el tema venezolano, así que las semanas por venir serán muy interesantes. Muchas gracias a Juan Camilo y a Víctor por estar con nosotros en Perspectiva Mundial. Claro que sí. Siempre un gusto, gracias. Gracias, y a ustedes, nuestros televidentes, también. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Ya dentro de 8 días, de vuelta, María Emma Mejía con nosotros. Que tengan buena noche.